Nada es verdad, todo está permitido. Assassin's Creed 2 sigue siendo la mejor entrega de la saga narrativamente hablando. Y es que a pesar de los numerosos años que lleva a sus espaldas y de los múltiples títulos que han llegado después, nada ha podido quitarle el primer puesto al que es considerado por muchos y muchas el mejor Assassin's Creed de la saga. Y en este vídeo te cuento cuál fue mi experiencia jugándolo por primera vez y te explico por qué no ha podido ser superado hasta el momento. Pero no sin antes recordaros que si os mola este tipo de contenido y queréis apoyarlo, podéis hacerlo dejando un buen like, suscribiéndoos al canal y dándole a la campanita para estar atentos de todo lo que vaya trayendo por aquí. Y ahora sí que sí, sin más dilación, comenzamos. What an impressive little father lived to see it. Vale, vamos a ver. Han pasado casi 20 años desde el nacimiento de la saga Assassin's Creed, aunque quizás para cuando tú estés viendo este vídeo ya sean muchos más. Y hasta la fecha, la segunda entrega de la mítica IP no ha podido ser superada en lo que a narrativa y construcción de personajes se refiere. Y no, este vídeo no será para endiosar a este título y tirar hate a títulos más recientes diciendo que perdieron su esencia y todo ese rollo. En este vídeo hablaré con la mayor rigurosidad que mi conocimiento y experiencia en videojuegos me permite para explicaros de forma razonada y sin fanatismos por qué, en mi opinión, Assassin's Creed 2 no tiene rival aún a día de hoy. Primero que nada, me gustaría contaros sobre cómo fue mi primera experiencia jugando a este increíble título. Y para sorpresa de muchos, os he de reconocer que en un primer momento no me gustó demasiado. Es más, lo dropeé a las pocas horas sin pensarlo. Y esto se debe a que, como hasta el momento no tenía demasiado conocimiento sobre los Assassin's Creed OGs, tenía una percepción diferente en muchos aspectos. Antes de jugarlo, siempre vi al prota de Assassin's Creed 2 como un personaje más oscuro e introspectivo de como lo pintan en un principio. Y ojo, con esto no digo que me parezca un prota happy flower, que no para de hacer burlas y gracias y que se toma todo con humor, pero sí pensaba que tomaría el control de un personaje más reservado y misterioso de primeras, como una especie de Bruce Wayne atormentado como el de Robert Pattinson en The Batman. Al menos era eso lo que me evocaba ver la portada y las cinemáticas facilitadas por los trailers. Así que fruto de esas expectativas, me topé con una decepción que nada tenía que ver con el juego en sí, sino conmigo. Esto ya me produjo un cierto rechazo de primeras, pues ver a un Ezio mujeriego, mayormente alegre en el inicio del juego y con una personalidad más bien extrovertida, chocaba mucho con la visión que os planteaba ahora mismo y por tanto pensaba que era un personaje desaprovechado. En otras palabras, estaba prejuzgando la obra antes de siquiera permitir a la misma desarrollarse adecuadamente. Esto, de algún modo, la sentenció y condicionó mi primera experiencia durante las siguientes horas de juego. Y si además le añadimos que tanto jugable como gráficamente ya se sentía anticuado, pues lo jugaba por primera vez ya años después de su lanzamiento, me hicieron no dejarme llevar y centrarme en aspectos que en realidad no tenían tanta relevancia fruto de mis prejuicios y pensamientos limitantes. Total, que dejé el juego a las pocas horas y no volví a tocarlo hasta varios años después. Y por si os lo preguntáis, no, tampoco seguí con Brotherhood ni Revelations. Para mí la trilogía de Ezio se quedaría aparcada por un tiempo, hasta que algo en mí cambió. Veréis, mi problema con los juegos de más de 15, 20 o 30 años venía de muy atrás, y es que cuando empecé a tomar conciencia de lo increíbles que podían llegar a ser los videojuegos, para ese momento ya mostraban un nivel gráfico y jugable bastante notorio. Vamos, que para que os hagáis una idea, para mí el Uncharted 2 o GTA 4 ya se veían pochillos, por lo que plantearme jugar a juegos de antes del 2013 ya podía suponerme un reto en toda regla, pues los infravaloraba pensando que los juegos de cierta antigüedad simplemente no eran para mí. Pero esto cambió hace algunos años gracias a un cambio de mentalidad y a tomar una perspectiva diferente de las cosas, generando poco a poco en mí el aliciente de darle una oportunidad a juegos antiguos que, a pesar de sus años, eran auténticas joyas. Y aquí es donde entra Assassin's Creed 2. En mi segunda oportunidad, ya viendo las cosas distintas, iba predispuesto a que me sorprendiera y a apreciar el juego como lo que era y no lo que me gustaría que hubiese sido. De este modo, mis primeras horas en esta nueva vuelta con el juego fueron absolutamente gratificantes. Comencé a apreciar detalles que antes simplemente pasaba por alto. Dejé de juzgar tanto y dejarme llevar. Hacer parkour por las calles de Florencia ya no era un suplicio, era una bendición. La sensación de inmersión era increíble. La música, los sonidos de ambiente de aglomeraciones, NPCs random con comentarios que ya son historia.
y un sinfín más de estímulos y matices que enriquecían la experiencia a pesar de ser tan solo mis primeras horas con él. En cuanto a la narrativa, en lo que al prólogo se refiere, pues... ¿qué queréis que os diga? Que me parece que está escrito de forma magistral. Tiene un muy buen ritmo y te introduce los conflictos principales de nuestro protagonista y personajes secundarios de forma excelente. Es una narrativa pausada, que no lenta. Hay misiones que pueden sentirse de relleno o innecesarias porque se sienten muy de recadero, pero lejos de sobrar son precisamente estas quienes le dan a los primeros compases de la historia el ritmo narrativo adecuados para que nada se sienta apresurado y como jugador te permita saborear la experiencia como ésta se merece. Esto, sumado a claras influencias del cine como El Padrino, para según qué escenas o secuencias, le dan un aura a este inicio que está al alcance de muy poquitos juegos incluso en nuestros días. La historia es segura de sí misma, se nota que los creadores tenían muy claro lo que querían contar y, por tanto, se tomaban su tiempo para hacerlo de forma magistral y sin precipitaciones innecesarias. Con el paso de las horas, te vas dando cuenta, por si en el inicio no te habías percatado, de que esta historia va muy en serio. A veces pienso en lo mucho que me hubiese encantado haber podido jugarlo en su mismo día de lanzamiento, porque tener en tus manos el primer día de vida del juego esta auténtica joya tuvo que ser sin duda un evento canónico para muchas personas. Pero bueno, oye, como se suele decir, mejor tarde que nunca. El caso, que conforme la historia avanza, el personaje de Ezio experimenta un cambio y una madurez en su personalidad que contrasta enormemente con su forma de ser en el comienzo. Al paso de los años, vamos observando un hombre cada vez menos impulsivo y más consciente de todas y cada una de las decisiones que va tomando. Se le percibe paciente en lo que a cumplir sus objetivos se refiere, desprende seguridad en sí mismo y se convence de que tarde o temprano consagrará su venganza. No importan los años que tengan que pasar, está dispuesto a lo que sea por conseguir lo que se hizo prometer a sí mismo y a su familia. Assassin's Creed 2 no es solo una historia de venganza al uso en donde el prota va eliminando a aquellos que de un modo u otro estuvieron involucrados en el asesinato de sus seres queridos. De hecho, esto es solo el motor que hace mover el resto de cosas. Nada está dejado al azar, todo tiene un sentido y un propósito, como los personajes con los que te encuentras a lo largo de la historia y que te van ampliando poco a poco el lore a medida que descubres más y más cosas sobre tu pasado. El dibujo narrativo es perfecto, tiene la mejor estructura que podrían haber escogido y encima consigue que al acabar quieras seguir un ratito más. Como si las casi 20 horas de historia no fuesen suficientes, como si solo llevases 5 y sintieras que esto apenas acaba de empezar. Las historias que consiguen esto están escritas por personas que lo han entendido todo. El sentido de la aventura, el no saber qué habrá al otro lado de cada misión que haces y aún así tener confianza en que sea lo que sea te dejará con ganas de más. En cuanto a su mundo, atravesamos varias localizaciones a lo largo de la historia, pero yo quiero quedarme con dos en concreto. La primera de ellas es Florencia, en donde da inicio la aventura. Vale, no es ningún misterio que Ubisoft es experta en hacer recreaciones históricas absolutamente increíbles, pero es que en este caso incluso sin tener la experiencia que adquirieron tiempo después ya lograron una inmersión total. Al inicio del vídeo daba algunas pinceladas de elementos que hacían sentirse viva la ciudad, pero es que si me pongo necesitaría un vídeo entero solo para hablar de esto. Y si hago hincapié en este apartado es porque todo lo que nos rodea también es narrativa, también cuenta una historia, solo que quizás de una forma un tanto más sutil. Y no solo hablo de las misiones secundarias, las cuales también darían para otro vídeo aparte. También hablo de las costumbres y rutinas de los NPCs, de los edificios históricos por los que podemos trepar y admirar en todo su esplendor. Las ciudades que visitamos en este juego son un personaje más, y sin él, sin esa precisión a la hora de recrear el mundo que nos rodea, la experiencia ya no sería la misma. Todo debe encajar en su sitio, cada engranaje en su lugar, porque si uno de estos hubiese fallado, probablemente no podríamos decir lo mismo del juego. Bien, la otra ciudad que me gustaría comentar no es esa que muchos y muchas estaréis pensando. Venecia es increíble, de eso no cabe duda, probablemente la mejor ciudad junto a Florencia, pero nadando a contracorriente hay una ubicación que visitamos justo después y la cual simplemente me flipó. Sí, estoy hablando de Forlì, o Forlì, o como sea que se pronuncie. Si hay algún italiano en la sala que me perdone. Pero el caso, que para sorpresa mía y probablemente la de muchos de vosotros, esta ciudad me sedujo porque es precisamente la única que menos debería hacerlo. Para hacer parkour no es ni de lejos de las mejores. En cuanto te sales de la ciudad apenas tienes posibilidades de subirte a nada, pero es que el aura que desprende es simplemente perfecto. Es un ambiente melancólico, triste, desamparado, es casi como si estuvieras en un sueño, y no precisamente
extremadamente agradable. Es como una ciudad que no busca gustar, no es popular, huye del atractivo de lo que muchos podríamos considerar bonito, rompe con el esquema de otras ciudades que visitamos y se permite explorar otro tipo de posibilidades jugables. Aquí quizás no vas a exprimir el parkour, pero ir a caballo por los alrededores contemplando el inquietante pero a la vez bello paisaje es algo que casi ninguna otra ubicación del juego te puede ofrecer. Para mí significó mucho esta parte del juego porque se siente como un tramo más de la historia, pero a la vez algo aislado, como si ahí se pudiese narrar otra historia aparte igualmente interesante. Como estas y muchas otras cosas más hacen que Assassin's Creed 2 se sienta un juego diferente al resto. Tiene su propia identidad, es una secuela sí, sin embargo funciona perfectamente si se juega por sí sola, y aunque fue el primero el que sentó las bases, este desarrolla todo lo planteado en la primera entrega para llevarlo a un nuevo nivel y establecer un listón que en mi opinión aún no se ha superado. Porque para que eso sucediera, la historia del juego aspirante a superar a Assassin's Creed 2 debería romper por completo con la estructura que este plantea. Una estructura que no ha hecho más que replicarse una y otra vez. Por eso en Assassin's Creed 2 es tan especial y conforme hemos ido jugando a otros, la fórmula narrativa se ha sentido demasiado quemada. Si en algún momento Ubisoft se propone superar a este mitiquísimo título, debe romper con las propias normas que ellos mismos establecieron. Ello no tiene por qué suponer que no haya asesinos y templarios, ni mucho menos, pero sí proponer nuevas fórmulas que se sientan frescas y novedosas. Otras vías narrativas aún no exploradas que vayan de la mano de unos personajes que huyan de los ajustes predeterminados en los que quizás llevan demasiado tiempo insistiendo. Pero hasta entonces, Assassin's Creed 2 seguirá siendo no solo el mejor de la saga, sino probablemente el mejor juego que Ubisoft ha hecho hasta la fecha, porque es el único en el que confluyeron todos los elementos posibles para alcanzar la perfección. Una banda sonora a la que no he hecho mención en todo el vídeo, pero que por supuesto es vital destacar, una recreación histórica perfecta que logra una inmersión total y que esta, a su vez, alberga unas mecánicas precisas y que evolucionan adecuadamente junto con una narrativa y una historia que desembocan a su vez también en uno de los mejores finales de la saga. Uno que te hace dudar de todo lo que creías saber hasta el momento, que te hace cuestionártelo todo lo que creías haber descubierto. Un final que deja pozo, que deja lugar a la reflexión, a masticar todas y cada una de las cosas que has vivido con Ezio. Un final legendario para un juego atemporal. Un final atemporal para un juego legendario. Assassin's Creed 2 perdurará en la memoria de muchos y muchas en los que yo me incluyo para siempre. No solo por lo que es, sino por lo que significó y por lo que sigue siendo aún a día de hoy. En fin, esto sería todo por mi parte, y es ahora cuando me gustaría que fueseis vosotros y vosotras quienes me dejarais en comentarios qué opináis al respecto. ¿Jugasteis Assassin's Creed 2 de salida? ¿Cuál fue vuestra primera impresión? ¿Consideráis que los hay mejores? Sea como sea, a mí solo me queda por recordaros que si os mola este tipo de contenido y queréis apoyarlo, podéis hacerlo dejando un buen like, suscribiéndoos al canal los que aún no lo estéis y dándole a la campanita para estar atentos de todo lo que vaya trayendo por aquí. Sin más me despido y os recuerdo que si vosotros queréis, nos vemos en un próximo vídeo.